Siempre hay alguien en la familia que nace distinto. No lo parece al principio. No lo entienden. A veces, ni él mismo se entiende. Pero ese alguien siente algo que los demás no sienten. Le incomodan las reglas, las rutinas, los silencios, le irrita la repetición, le arde la mediocridad. Él no odia a los suyos. Solo sabe que no quiere esa vida para sí. No quiere la casa pequeña con la luz tenue y la radio encendida en las tardes. No quiere los domingos de quejas. No quiere repetir lo que ha visto toda su vida. Sobrevivir. Él es Samuel. Y esta es su historia. Samuel nació en una familia humilde, en un pueblo donde las mismas calles llevaban los mismos nombres desde hace 100 años. Su abuela vendía pan. Su padre era albañil. Su madre cuidaba niños. Y él hacía preguntas. ¿Por qué siempre hay que trabajar para otros? ¿Por qué nadie tiene tiempo? ¿Por qué todos repiten que la vida es dura? Las respuestas siempre eran las mismas. Así es la vida. No te hagas ilusiones. Mejor busca algo seguro. Pero Samuel no podía callar esa voz interna. Desde los 8 años ya había notado que el dinero no llegaba a los que más se esforzaban, sino a los que sabían algo que otros ignoraban. Él no sabía cómo explicarlo, pero lo sentía. Sentía que había otra forma. Sentía que no había nacido para repetir, sino para romper. Mientras sus amigos hablaban de irse a trabajar con sus padres, Samuel leía libros que encontraba en la biblioteca antigua del pueblo. Libros de finanzas, biografías de empresarios, historias de visionarios. Cada página lo acercaba más a una verdad que no podía ignorar. El dinero no era el problema. El sistema era el problema, y alguien tenía que cortarlo. A los 14 años, Samuel empezó a vender cosas en la escuela, no por necesidad, sino por probar. Vendía dulces, luego agendas, después hacía pedidos de internet para los profesores. La gente del pueblo empezó a llamarlo el raro. ¿Por qué no es como los demás? ¿Por qué siempre quiere más? Incluso su madre le decía: «Hijo, no sueñes tan alto, que te vas a caer». Pero Samuel no podía evitarlo. Cada vez que miraba la casa de ladrillo sin pintar, cada vez que su padre llegaba agotado, cada vez que veía a su hermano resignarse, más fuerte se hacía su deseo de cambiarlo todo. No quería dinero por capricho, quería libertad, quería romper el molde, quería demostrar que había otra forma de vivir y que sí, era posible ser la excepción. A los 17, decidió irse del pueblo, con una mochila, un cuaderno y $300 que había ahorrado vendiendo cosas. No tenía contactos, no tenía títulos, no tenía garantías. Solo tenía una certeza: no podía seguir viviendo en un entorno que lo apagaba. Llegó a la ciudad y los golpes fueron duros. Durmió en estaciones de bus, vendió su celular para comer, lloró muchas noches con rabia y miedo, pero nunca dudó, porque entendía algo que nadie le había enseñado. Todo cambio verdadero comienza cuando ya no puedes soportar seguir igual. Consiguió un trabajo lavando platos, pero en su tiempo libre seguía leyendo, tomaba notas, observaba patrones, anotaba ideas, hasta que conoció a un mentor, un hombre que había salido también de la nada y ahora dirigía varias empresas. Este hombre le dijo: «La única razón por la que seguirás pobre es si decides pensar como pobre. Tú decides si repites o reinventas». Esa noche, Samuel no durmió. Escribió durante horas, y al final, en la última página de su libreta, escribió con letras grandes: «Yo no vine a encajar, vine a elevar a los que me rodean. Vine a ser el primero en romper el patrón». Durante los años siguientes, Samuel trabajó, invirtió, fracasó, volvió a intentar. Cayó varias veces, pero nunca regresó, porque ya había entendido que el entorno no te define, solo te entrena para superarlo. Hoy, Samuel es un millonario silencioso. No vive rodeado de lujos vacíos, vive con intención. Creó una fundación para jóvenes que sienten que no encajan. Construyó escuelas donde se enseña educación financiera, inteligencia emocional y liderazgo. Y cuando vuelve a su pueblo, no lo hace para presumir. Vuelve para recordarles que sí se puede, que el raro tenía razón, que el que no encajaba, en realidad, estaba adelantado. Samuel no volvió.
no porque olvidó de dónde venía, sino porque entendió que si regresaba antes de tiempo, lo absorberían las mismas voces que un día casi lo apagan. Y él no se podía permitir eso. No había recorrido tanto solo para regresar igual. La ciudad lo formó, pero no fue amable con él. Tuvo que aprender a leer miradas, a soportar rechazos, a defender sus ideas incluso cuando no tenía con qué respaldarlas. Pero había algo que lo mantenía firme, la certeza de que no estaba solo. Porque aunque físicamente nadie lo acompañara, había miles, quizás millones de personas como él en distintos rincones del mundo. Personas que se sentían fuera de lugar. Personas que sabían que no encajaban, no por defecto, sino por propósito. Eran los que nacen con una visión distinta, los que no toleran vivir de la misma manera que sus padres, por más que los amen. Los que vienen a romper, no por rebeldía, sino por construcción. Samuel leía una historia cada noche antes de dormir. Se convirtió en su ritual. Y una noche leyó algo que le cambiaría la vida. Era la historia de un niño del Bronx, criado en una familia que no podía pagar el agua caliente. Su padre, un camionero, se rompió la pierna en un accidente laboral y fue despedido sin indemnización. Esa injusticia quedó grabada en su mente para siempre. Ese niño se llamaba Howard Schultz, y muchos años después se convertiría en el arquitecto del imperio Starbucks. Lo que impactó a Samuel no fue la riqueza de Howard, sino su visión. Howard no solo quería ganar dinero, quería crear un lugar donde la gente se sintiera vista, donde el barista recordara tu nombre, donde los empleados tuvieran beneficios dignos, donde el café fuera solo la excusa para crear comunidad. Esa historia encendió algo en Samuel. Él también venía de una familia donde el dolor se normalizaba, donde las injusticias se aceptaban con resignación, donde soñar era visto como peligroso. Y si Howard lo había hecho, ¿por qué él no? Los años siguientes fueron un campo de batalla emocional. Samuel intentó varios negocios. Algunos funcionaron, otros fracasaron estrepitosamente, pero aprendió a no tomarse nada como algo personal. Cada caída era un ajuste, cada pérdida era una reconfiguración. Invertía todo lo que ganaba en mentores, cursos, conexiones. A veces dormía en el suelo con libros de finanzas como almohada, no porque fuera masoquista, sino porque sabía que estaba en proceso de reprogramación. No podía convertirse en alguien nuevo, viviendo como el de antes. A los 26 años, Samuel logró su primer éxito fuerte. Creó una plataforma digital para enseñar a jóvenes a emprender desde sus celulares. No era perfecto, pero fue suficiente para escalar. En menos de un año, la plataforma tenía usuarios en 12 países. Y por primera vez en su vida, Samuel sintió que no solo estaba ganando, estaba cumpliendo su propósito. Aquel raro del barrio ahora estaba abriendo puertas para miles que también se sentían fuera de lugar. A los 28 decidió hacer algo que muchos temían: volver a su pueblo, no para quedarse, sino para sembrar. No fue con una limusina, ni con cadenas de oro. Fue con una presentación en una escuela pública, con ropa sencilla y la mirada firme. Nadie lo reconoció al principio, pero cuando dijo su nombre, un silencio recorrió el salón. Era él, el que no encajaba, el que se fue, el que todos decían que estaba perdiendo el tiempo. Y ahora estaba ahí. No solo como ejemplo, sino como recordatorio. Samuel no habló de dinero, habló de decisiones, de mentalidad, de patrones. Les dijo a los jóvenes: no vine a enseñarles cómo hacerse ricos, vine a recordarles que pueden elegir no repetir lo que han visto toda su vida. Pueden amar a sus padres sin imitar su camino. Al terminar la charla, una niña de 16 años se acercó y le dijo: yo también me siento así. A veces pienso que estoy rota, pero escucharte me hizo entender que solo soy diferente. Samuel la abrazó, y en ese momento entendió algo. No nació para encajar, nació para encender fuegos, y eso, ningún entorno limitado se lo podía arrebatar. Samuel ya lo había conseguido. Tenía una empresa rentable, conferencias en distintas ciudades, colaboraciones con marcas internacionales. Había superado con creces lo que su entorno esperaba de él, pero algo dentro de él se estaba rompiendo. No era físico, no era financiero, era algo más profundo, una sensación sutil, casi invisible, como si su alma lo estuviera observando en silencio y le preguntara: ¿es esto todo? Comenzó a tener insomnio. No por estrés,
sino por un vacío inexplicable. De día funcionaba, de noche pensaba, recordaba el barrio, las tardes calladas, los domingos de resignación, la frase de su madre. «No sueñes tan alto, hijo», y se dio cuenta de que había corrido tanto para no parecerse a ellos que se olvidó de abrazar sus propias heridas. Un día, canceló una gira internacional sin dar explicaciones. Se encerró en una cabaña durante 2 semanas sin teléfono, sin computadora, sin gente, solo con un cuaderno, y empezó a escribir. No estrategias, no ideas, no metas. Escribió todo lo que no se había permitido sentir durante años. Escribió que había días en los que se sentía culpable por tener más que sus padres, que aún le dolía que su hermano lo llamara solo cuando necesitaba dinero, que aún le afectaba escuchar que en el pueblo decían «Samuel ya no es de los nuestros», y en ese silencio entendió. No basta con salir del entorno, hay que sanarlo desde dentro, porque si no, el entorno vive en ti, aunque te mudes, aunque ganes, aunque brilles. Volvió a leer la historia de Howard Schultz, el creador de Starbucks. Recordó que incluso después de construir su imperio, Howard también tuvo una crisis. Dijo en una entrevista: «Tuve que volver a preguntarme por qué comencé todo esto, porque el éxito, si no está alineado con tu historia más profunda, termina por traicionarte». Samuel subrayó esa frase y supo lo que tenía que hacer. Decidió convertir su empresa en algo más que una plataforma educativa. Decidió convertirla en una red de transformación emocional y financiera para quienes no encajan. Cambió la forma en que contrataba. Ahora daba oportunidades a jóvenes sin estudios, pero con visión. Rediseñó los contenidos de sus programas. Incluyó sesiones de introspección, mentalidad de abundancia, sanación del niño interior. Fundó una casa escuela en las afueras de su pueblo natal, no para salvar a nadie, sino para ofrecer lo que él no tuvo, un espacio donde no te etiquetan por pensar distinto, donde preguntar no es insolencia, donde soñar no es peligroso. En el primer año, más de 300 jóvenes pasaron por ese lugar. Muchos de ellos decían lo mismo. No sabía que esto se podía. No sabía que yo podía. Y Samuel, cada vez que escuchaba eso, recordaba a su versión de 12 años. El niño que no entendía por qué se sentía tan fuera de lugar. El que caminaba por las calles polvorientas de su pueblo soñando con romperlo todo. El que leía biografías escondido mientras los demás jugaban. Ahora entendía que nunca estuvo roto. Estaba en construcción. Y su diferencia no era una maldición. Era su don. Una noche, después de dar una charla, un joven se le acercó y le preguntó: ¿No te da miedo perder lo que has logrado? Y Samuel le respondió: Lo único que me daría miedo es olvidar de dónde vengo y por qué hago lo que hago, porque hay una línea muy delgada entre alcanzar el éxito y vaciarse por dentro, y él ya había estado ahí, y no pensaba volver. Por eso ahora cada paso que da, lo da con conciencia. Cada decisión la hace desde su centro, no para agradar, no para impresionar, sino para honrar su historia, porque entendió que la verdadera libertad no está en tener más, sino en vivir alineado. Y eso no se compra, se construye, con heridas, con verdad, con tiempo. Los años pasaron, Samuel ya no era una promesa, era una presencia. Su historia había aparecido en documentales, entrevistas, libros, pero él evitaba los focos. Decía que no se trataba de él, se trataba de lo que había dentro de cada persona que alguna vez sintió que no pertenecía. Le ofrecieron cargos públicos, inversiones millonarias, incluso un puesto en una universidad internacional para dirigir un programa de liderazgo global. Pero dijo que no, porque entendió que el verdadero liderazgo no siempre está en la cima, sino en las raíces, y las suyas estaban bien marcadas. Un día, Samuel se sentó frente a un grupo de jóvenes que estaban terminando su proceso en la escuela que había fundado. Les dijo algo que nadie esperaba escuchar de alguien que había llegado tan lejos. No quiero que me admiren. Quiero que se escuchen. Quiero que elijan con todo lo que eso significa. Porque elegir ir contra lo establecido no es fácil, no es cómodo, pero es lo más honesto que pueden hacer por ustedes mismos. Hizo una pausa. Los miró con calma y agregó: El precio de ser el primero en romper un patrón es alto, pero el precio de seguir repitiendo una vida que no es tuya, ese es mucho más caro.
Esa noche Samuel caminó solo por el pueblo. Pasó por la casa de su infancia. La pared seguía sin pintar. La luz del patio seguía parpadeando. Y por primera vez, en lugar de sentir rechazo, sintió gratitud. Porque ese lugar, con todas sus limitaciones, había sido su escuela más brutal y más sagrada. El fuego que lo empujó a buscar más. El dolor que lo obligó a transformarse. La carencia que le enseñó el valor de elegir. Se sentó en la banca donde solía leer de niño. Sacó su libreta y escribió su última entrada como aprendiz. Hoy dejo de huir de lo que fui. Hoy abrazo al niño que preguntaba demasiado. Hoy dejo de demostrar y simplemente soy. Cerró el cuaderno y supo que había llegado, no a un lugar geográfico, sino a un estado interno. Ese año, Samuel tomó la decisión más inesperada. Dejó la dirección de su empresa. Delegó todo. No porque estuviera cansado, sino porque su alma lo llamaba a algo distinto. Creó un programa silencioso, sin publicidad, donde mentoriza personalmente a jóvenes que vienen de entornos hostiles. No busca viralidad, busca profundidad, y en una carta que escribió para sí mismo, dejó estas palabras: no nací para encajar. Nací para recordar a los demás que también pueden elegir. Si tu historia duele, no la ocultes, sánala y conviértela en puente. Hoy, Samuel no necesita demostrar nada. Su presencia habla sola, su coherencia inspira, su historia se replica, no por obligación, sino por resonancia, y cuando alguien le pregunta cómo lo logró, responde: no lo logré, lo recordé, porque el éxito real no es hacer lo que nadie ha hecho, es tener el valor de hacer lo que tu alma te pide, aunque nadie más lo entienda. Y ahora te hablo a ti. Sí, a ti que escuchaste hasta el final. Tú que tal vez has sentido que no encajas, tú que te ves en reuniones familiares y te preguntas si eres demasiado diferente, tú que sientes que hay algo más aunque no sepas cómo nombrarlo. No estás roto, estás despertando. No eres extraño, eres pionero. Y sí, duele. Ser el primero en cambiar duele, te juzgan, te rechazan, te cuestionan, pero también te liberas, te expandes, y un día sin darte cuenta te conviertes en el ejemplo que tú no tuviste. Así que elige con coraje, con lágrimas si hace falta, pero elige, porque repetir una historia que no te representa es traicionarte en silencio. Romper patrones no es fácil, pero es sagrado, y tú naciste para eso. Y si lo sabes, entonces empieza hoy. No tienes que tener todas las respuestas, solo la decisión, y esa solo depende de ti.